Transformación. Hoy, jueves 24 de noviembre de 2022, nos reunimos en esta sala Zoom para continuar con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y vamos a ver hoy múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio de Cravonorte, ubicado al sur del departamento de Arauca, muy cerca de la frontera con Venezuela. Y para el efecto tomamos como punto de partida o punto de enlace de estos ataques y de estas acciones criminales de las FARC lo que ellos llaman la toma guerrillera, nosotros lo llamamos el ataque terrorista despiadado contra la población civil, ocurrido en el año de 1998. Pero fue ese apenas un punto de referencia para una cantidad de ataques criminales de parte de las FARC contra estos pobladores que, como lo veremos en el análisis de hoy, en el recuento de hoy, nos da una luz más clara de cuál era la perspectiva, la prospectiva, y ahora lo miramos en retrospectiva, de cómo ocurrieron estos sucesos y cómo olímpicamente en los tribunales especializados y en los grupos pagados por el gobierno con categoría de magistrados para que reconstruyeran la memoria, se olvida, se obvia y se deja a un lado esta realidad que es en otra región, de la cual ya hemos hablado también en otros episodios, pero que hoy volvemos a referirla para que nos demos cuenta que la acción criminal de las FARC fue en todo el país, contra todos los colombianos y con un grupo minoritario que ejercía la violencia terrorista, comunista, minoritaria contra la gran masa de colombianos sin que hayan pagado ante la ley por sus crímenes ni que la dirigencia política de cada época haya asumido una actitud más de autoridad y de orden frente a estos delincuentes. Adelante, mi coronel. Mi coronel, durante varias décadas de las narcoterroristas cuadrillas de las FARC y los muchos otros grupos criminales surgidos de ellas han perpetrado innumerables actos terroristas contra la población en diversos lugares de Colombia, donde las FARC han creado cuadrillas de bandoleros y centros de terror. Por este motivo, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión terrorista del comunismo armado contra toda la nación. En este caso específico, el municipio de Cravonorte, en el departamento de Arauca. Mi coronel, por favor, rindamos honor a las víctimas de esa realidad con nuestro testimonio institucional. Claro, mi coronel, y quisiéramos antes de colocar el mensaje institucional, recordar que Arauca, por su situación geográfica y por su distancia con el centro de la capital política de Colombia, ha sido una zona olvidada, infortunadamente con distintas épocas de violencia y con mucha influencia de actores ilegales en las dos en la frontera, en los dos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela, y apetecido por los terroristas, en especial a partir de los años 80, cuando se le denominó Arauca Saudita por la riqueza petrolera que allí se descubrió. Pero antes, lo hemos contado, ha sido un epicentro de tráfico de especies animales y de depredación de la fauna, debido a que en Europa compraban muchísimas plumas de las gaviotas que abundan nuevamente afortunada y prósperamente para Colombia en la región, pero que estuvieron al borde de la extinción por el negocio de sombreros de pluma que había en Europa y la forma como depredaban esta especie para llevar esas plumas a venderlas en los salones exclusivos de la moda en París, en Londres, en Roma, en Madrid. Vamos entonces a ver el mensaje con el cual resaltamos siempre a las víctimas
que han causado las FARC en el conflicto armado en Colombia. ¿Ve? Se pegó esto. Ahora se nos pegó. Adelante, mi coronel. Hoy es jueves 24 de noviembre de 2022. Nuestra emisión 242 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en el departamento de Arauca, que por años fue convertido en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos en pos del control terrorista en la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Carabonorte, Arauca? El municipio de Carabonorte y Arauca tiene una importancia geoestratégica fundamental para cualquier proceso de guerra revolucionaria o de acciones políticas desde el oriente, nororiente de Colombia hacia el centro del país. Vemos en el mapa que está ubicado en la esquina oriental de la parte más norte del oriente de Colombia, en límites con la República de Venezuela hacia el oriente, con Casanare hacia el sur y con Boyacá hacia el occidente y noroccidente del departamento de Arauca. Esto significa que cuando las FARC, siguiendo el ejemplo del ELN, diseñaron el triángulo ABC, Arauca, Boyacá, Casanare, para avanzar hacia Bogotá, estaban pensando muy claramente en articular todo el proceso que se desarrollaba aquí en el sur, en el Meta, en el Caquetá, en el Guaviare, en la parte baja del piedemonte de la cordillera, con proyección hacia la cordillera para ir copando toda la cordillera oriental y rodear la capital de la República con 36.000 terroristas. Y mientras tanto, por el nororiente de Cundinamarca se avanzaba por Casanare, que llega a limitar exactamente con la zona de Medina, Paratebueno y los farallones de Medina en Cundinamarca,
que también es el norte del Meta y que queda muy cerca del departamento de Boyacá, que como sabemos, ese departamento también limita en buena parte con Cundinamarca, sobre todo en la parte nororiental de Cundinamarca, y es línea directa por el altiplano con la capital. Entonces, cuando las FARC decidieron formar el triángulo ABC allá o trabajar sobre el triángulo ABC, su proceso revolucionario no era nada aislado, era parte de un proyecto estratégico. Ahora, ¿qué es el municipio de Carabobo Norte? Pues lo vemos en el mapa, es uno de los 7 municipios que integran las grandes sabanas de Arauca. En realidad, el departamento de Arauca, solo al occidente, tiene la última estribación de la cordillera oriental, donde se forma el piedemonte llanero, en especial para los municipios de Saravena, Fortul y Tame. De ahí para allá es, como dicen los llaneros, llano, llano, con todas las ventajas y dificultades que eso presenta, sobre todo por las estaciones del año, que son 2, la estación seca y la estación lluviosa. Aquí en Colombia la llamamos invierno, pero invierno dentro de las estaciones es otra cosa. Y el departamento de Arauca tiene un límite que es una línea imaginaria entre el río Arauca y el río Meta abajo, que realmente no significa para los habitantes de esta región llaneros, que ellos sobre su caballo, sobre ellos únicamente su sombrero y sobre el sombrero el cielo abierto, no tienen ninguna restricción para pasar de lado a lado y vivir, y son familiares y son comunidades históricas de nativos que se han ido llenando desde luego de colonos y de personas que han subsistido en esta región. Entonces aquí es una zona muy difícil. Históricamente ha habido muchos abusos de la Guardia Venezolana contra los colombianos, no así de las Fuerzas Armadas colombianas contra los venezolanos que cruzan permanentemente la frontera. Y también vemos que está todo el departamento por el norte y donde limita con Venezuela, separado por el río Arauca. Y por el sur tiene varios ríos que ya los vamos a ver en el siguiente mapa. Uno es el río Casanare, que viene avanzando hacia el oriente y termina desembocando en el Meta. Y el Meta, que viene desde el departamento del Meta, el páramo Paz, etc., va a desembocar en Venezuela y más adelante se unen al río Orinoco. Y tenemos también el río Eté, que viene, o L, lo conocen con los 2 nombres, que viene bajando por el centro de Arauca, desemboca o se convierte en el río Carabobo Norte y luego más adelante desemboca el Casanare y el Casanare en el Meta. Aquí lo vemos más claro. Y vemos en este mapa que realmente el departamento de Arauca, esta llanura, es muy rica en recursos hídricos y por lo tanto se podría explotar en una empresa agropecuaria muy grande o en unas empresas muchas, porque son muchos los caños y ríos que nacen o en la parte occidental, en la cordillera occidental del departamento y oriental de la cordillera oriental, donde nacen muchos ríos que van a desembocar a estos 3 grandes ríos principales que luego se unen con el Meta que viene desde el occidente. Y tenemos también una cantidad de lo que ellos llaman caños, pero allá los caños son bastante grandes, sobre todo en la época invernal. Y nos muestra también que entre río y río, cuando es la época de lluvias, es muy complicado andar y solamente los llaneros que conocen la zona se pueden desplazar. Y como la mayoría de los guerrilleros son de la zona, son llaneros, pues son los que saben cómo utilizar esos caños, que aquí en el mapa se ven unos, pero que en el terreno son muchísimos más y que permiten la navegación dependiendo la época del año. Entonces, vemos, por ejemplo, el río Carabobo Norte, que es paralelo al río L, nace aquí al occidente del departamento y va avanzando. Finalmente se une con el río L y se convierte en Carabobo Norte uno solo. Pero además otros caños que hay por montones que son muy conocidos. El caño en medio es muy conocido por lo que haya ocurrido por los hechos de violencia.
El río Lipía también es muy nombrado en esa región. No Upía, sino Lipía. Y muchos más, muchos más. Entonces, eso nos da una idea general de que es una zona bastante lluviosa en buena parte del año, bastante difícil de transitar y que hace más valioso y más valeroso el empeño de los soldados de Simón Bolívar cuando cruzaron toda esta región en plena época lluviosa y subieron al páramo de Pisba y nos dieron la libertad con 1000 penurias y sin la dotación mínima que tienen hoy los soldados. Y desde luego también nos demuestra que el trabajo que ha cumplido el Ejército Nacional para tratar de mantener esta zona libre de violencia ha sido muy grande, pero que tiene muchas características que la ponen en esa situación. Y aquí vemos algunas fotos. Ese es el río Cravo Norte, ahí en Cravo Norte, la ciudad. Es un río muy grande, ni siquiera ha llegado todavía a unirse con el río Casanare ni con el río Meta, y ya es así de grande. Entonces vemos que es una zona de una importancia geográfica y geoestratégica fundamental para el país. Y esta foto de la derecha nos muestra cómo es de grave la afectación de la lluvia allá y cómo se inundan estas zonas en épocas lluviosas que, repito, son casi todo el año. Casi todo el año llueve. Entonces, cuando es la sequía, es la polvareda tan impresionante para moverse por estas trochas. Y cuando es la época lluviosa, entonces este es el escenario común que tienen los habitantes y los transportadores y los campesinos de la región, y con eso conviven. Hay mucha motocicleta que desde luego también es utilizada por las FARC, por los milicianos y por los guerrilleros, y les toca también transitar por estas trochas o por trochas que ellos mismos han abierto, como llaman en el llano. Por lo general se mueven se mueven ya dentro del llano es a caballo. Caballos es el. Y la foto de abajo nos demuestra la belleza de nuestra región. Estas son las gaviotas llaneras que son tan espectaculares de allá. Como ven por los colores, estas rojas son hermosísimas, pero hay azules, hay blancas, son bellísimas. Y estos animalitos eran los que sacrificaban para quitarle las plumas y venderlos. Y había mafias enteras dedicadas de europeos, de venezolanos y de colombianos dedicados a eso, a masacrar esta especie y vender, porque tenían mucho pedido, pero cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial con la recesión económica que hubo, perdió impulso el comercio de los sombreros de plumas y después ya cambiaron a otra moda y afortunadamente no desaparecieron esta especie que estuvo al borde de extinción. Entonces, como vemos, ahí se reúnen elementos geográficos, elementos medioambientales, elementos históricos, elementos políticos, elementos de migraciones ilegales, de abandono del Estado. Es una radiografía de lo que es el hinterland colombiano abandonado a el arbitrio de los grupos armados ilegales, mientras en Bogotá, en las altas cumbres andinas, se está pensando en otros menesteres, no en el desarrollo de esa región fronteriza de tanta importancia y con tanta perspectiva. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables materiales y autores intelectuales de los múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio de Cravo Norte? Pues históricamente, comenzando por estos dos, Tiro Fijo y el Mono Jojoy, fueron los que dispusieron por medio de sus cabecillas en la región todos los crímenes que se cometieron, de los que vamos a hablar hoy. Pero obviamente es responsable todo el secretariado de las FARC, la concubina de Tiro Fijo, la honorable senadora Sandra Ramírez, que era la que transmitía las órdenes de Tiro Fijo y recibía los partes y luego les daba las instrucciones, y los delincuentes de la zona que cometieron el delito, que son muchos, pero fundamentalmente estos dos eran las cabezas, los cerebros y los planeadores de toda esa cantidad de atrocidades.
Mi coronel, ¿cómo describió brevemente el diario El Tiempo la actuación de las dos guerrillas en Arauca referente al ELN y a la FARC? Para la época de que ocurrieron estos hechos que vamos a analizar hoy, pues como que volvió Arauca a quedar en el centro del radar y quedó en el centro del radar por dos hechos que fueron muy notorios, no en Cravo Norte, pero sí en Arauca. Uno fue el derribo de un helicóptero que iba a desembarcar unas tropas en un sitio donde se estaba presentando un combate y un helicóptero de estos MI rusos iba cargado de soldados. Tenía, si no estoy mal, 24 soldados y los asesinaron a todos. Y dos, el famoso bombardeo a Santo Domingo. Fueron hechos que ocurrieron en el año 97 y que marcaron mucho la historia de esa región. No porque no hubieran ocurrido actos criminales antes, porque hubo muchísimos. Unos años antes hubo un paro agrario grandísimo, estuvo el asesinato del obispo, hubo las primeras incursiones que llaman tomas guerrilleras a distintos municipios. Pero entonces el periódico El Tiempo lo reconstruyó diciendo, por ejemplo, que inicia con el asalto terrorista de las FARC en 1980 a Fortul, cuando se suponía en 1980 que por allá no había guerrilla. Y lógico, los habitantes sí sabían, pero aquí en el centro del país estaba el gobierno nacional enfrascado en la lucha con el M-19 y con la información de la resurrección del ELN en Arauca, era lo que se decía. Y aparecieron las FARC en Fortul, asaltaron el municipio y se robaron el dinero de la caja agraria y asesinaron a unos policías. La repetición de siempre. Y luego en el año 81, cuando el país estaba más enfrascado en la guerra contra contra el M-19, en el Putumayo y el Chocó, aparecieron en Tame, Arauca, también asaltando el banco ganadero de esa ciudad. Y el mismo año, en ese sector de Tame, asaltaron el puesto de policía de Betoyes, que es un punto ya más cercano a la cordillera, en el municipio de Tame. Y luego, con el descubrimiento de toda la reserva petrolera en Caño Limón, se creció la presencia del ELN, que ya había llegado allá desde los años 70, gracias a los contactos que tenían con algunos dirigentes de la Manesman, que los resucitaron después de la operación Anorí. Entonces, como Belisario Betancur había iniciado un proceso de paz, un proceso de negociación con la guerrilla, siempre se insistía era en que el problema grave en Arauca era el ELN, que además no quiso por medio de su cuadrilla Domingo Laín, no quiso comenzar a negociar con Belisario, por varias razones, porque estaban en una etapa de replanteamiento que lo hemos explicado aquí varias veces, y además porque estaban cooptando a el EPL, que estaba ya en proceso de desintegrarse y tenía una buena cantidad de gente, más una dificultad grande de articularse. Entre ellos estaba León Valencia, que era uno de los cabecillas del EPL, que finalmente se articuló al ELN y luego se desmovilizó y ahora es un honorable analista político y hasta lo ponen a comentar las elecciones en Caracol y en otros medios. Ya habíamos mencionado algo, lo del asesinato de Monseñor Jaramillo Monsalve de parte del ELN. Y también recordemos que en el año 91, inicialmente un grupo de bandidos de el ELN, las FARC y el EPL se tomaron por asalto aquí, en un asalto que era un asalto de yo con la embajada venezolana para forzar a que el gobierno iniciara conversaciones con el ELN y las FARC, ya que la constituyente que han hecho con el M-19, con el EPL y el PRT no le servía. Y ahí de ese show que montaron en la embajada venezolana, montaron enseguida otro show de una reunión en Cravo Norte, allá en el municipio que estamos hablando, con los delegados de los bandidos, y luego pasaron a Caracas y Tlaxcala. Entonces esto es como un trasiego muy general, porque en cada intermedio de esos hitos hay muchas cosas de qué hablar. Mi coronel,
¿cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes relacionados con los múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes de Cravo Norte? Pues, como usted mismo dice, algunos, porque aquí sí la lista, como en todas partes del país donde ha habido violencia, son muchos. Pero comencemos porque ya vimos algunos, una lista, y pues sumémosle a este el plan de pistoleo que fue intenso y sigue siendo intenso allá. Y además una situación que es ya reiterativa y larga de enfrentamientos entre el ELN y las FARC por el dominio territorial, hacen algunos acuerdos, vuelven y se separan. Y desde que llegó el narcotráfico a Arauca ha sido más complejo. Y luego con la firma del Pacto FARC-Santos, con la complicidad que tiene la dictadura venezolana con los tres grupos, o sea, con las FARC, con el ELN y con las disidencias de Gentil Duarte, la dictadura venezolana, por aquello del negocio del narco, tiene contactos con los tres y a los tres les presta asistencia. Últimamente se ha vuelto muy fuerte contra los de Iván Mordisco, que son los mismos de Gentil Duarte, ya que Duarte murió. Entonces son muchos ataques terroristas que en su mayoría han quedado olvidados. Y como ya ha muerto mucha persona inmigrante ilegal, o no ilegal, sino inmigrante, que han llegado a otras regiones del país a hacer actividades ilegales, entonces son cantidades de muertos como ocurre en el Caquetá y en el Putumayo, que nadie da razón de ellos. Sin contar pues los ataques ya que están cuantificados y relacionados en la historia de los ataques directos a los poblados. El otro antecedente es que más o menos a mitad de la década de 1990 apareció el narcotráfico en Arauca. Entonces ya con la presencia del narcotráfico cambió la ecuación de la relación de los dos grupos y hubo una guerra a muerte. Cuando estaban en el Caguán, se decía que en Arauca todos los días había combates o había choques y fricciones entre las FARC y el ELN y terminaban en Venezuela por medio de Hugo Chávez tratando de resolver el problema porque a ambos les dio oficina y les dio espacio y se extendieron hacia Venezuela cometiendo una cantidad de delitos. Luego, ya lo habíamos dicho, fue un punto de reunión de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en un show consentido con la embajada venezolana. Otro antecedente es que desde los años 80, cuando aparece la cuadrilla Guadalupe Salcedo de las FARC y la Domingo Laín del ELN, se organiza prácticamente la población dentro de los 7 municipios de Arauca. Hemos visto que el proceso es estructurar todo un control humano por sectores para ir avanzando hacia Bogotá o tener la línea, el cordón umbilical hacia Venezuela, desde Bogotá cruzando la cordillera y cayendo al llano. Entonces instalan un montón de organizaciones sociales. Los paros agrarios que iniciaron en el 89 fueron muy fuertes porque la población toda estaba carnetizada, toda estaba organizada y el Partido Comunista tenía mucha fuerza. Y con los sindicatos petroleros había mucha presión de parte del ELN, pero también las FARC se metieron allí y eso originó otros choques. Entonces, como vemos, una situación convulsa en la que hay una serie de organizaciones clandestinas de los dos grupos terroristas que van infiltrando a la población y la van poniendo en conflicto con el Estado y en conflicto entre ellos. Y a partir de 1993, cuando ya se toma la decisión de que las FARC asumen esa línea bolivariana, con mayor razón en Venezuela, en la frontera con Venezuela, donde todos los cómplices del primer golpe o el golpe fallido de Hugo Chávez estaban legitimando a las FARC de hacía rato, tuvieron ese impulso para fortalecer milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino, con la facilidad, repetimos, de cruzar a la frontera o cruzar al otro lado de la frontera o por los ríos o por esa franja grandísima ya que no hay forma de ponerle un límite porque además nadie sabe dónde queda el límite. Se supone, ¿no? Porque es una línea recta, pero saber exactamente dónde queda el límite o por qué haya mojones, eso ni le importa a los campesinos ni mucho menos a los delincuentes. Se mueven de un lado a otro.
Los únicos que la respetan son los militares que no pasan al otro lado. Colombianos, ¿no? Porque los de allá se meten aquí. Hubo un incremento sustancial de los ataques contra la fuerza pública con plan pistola y con algo que para esos años fue muy común, que era el lanzamiento de granadas de mano sobre los cuarteles de policía o sobre los sitios donde estuvieran los policías almorzando, eso era, o los soldados. Era muy común y morían civiles en medio de esos atentados, pero lo hicieron varias veces. Lo mismo los secuestros de ganaderos de lado y lado de la frontera, de comerciantes, la extorsión a los comerciantes, a los transportadores. Eso se volvió muy común en esa región. Estamos hablando de que es el término del gobierno de Ernesto Samper y el inicio del gobierno de Pastrana. Y que Pastrana ya estaba pensando en su premio Nobel y estaba reunido con los bandidos desde antes de posesionarse, desde antes de que lo ratificaran. Ya él tenía ese as bajo la manga para que no ganara Serpa, que era candidato de Samper. Entonces, en ese cambio de gobierno, las FARC desarrollaron a nivel nacional una oleada terrorista y desde luego Arauca no podía ser la excepción. Y los 7 municipios fueron blanco de estos atentados, como estamos viendo hoy, exclusivamente el de Cravo Norte, pero los demás también. Fue intenso el reclutamiento de menores en esa región. Se sabe que el campesino llanero es muy fuerte, muy trabajador y que desde niño anda a pie limpio por la estepa, a veces hasta sin camisa, y que tienen una resistencia física adquirida en su ADN desde hace muchos años. Entonces ellos echan su pedazo de panela, su pedazo de carne asada al morral y un recipiente plástico con agua y algo de sal, y pueden salir, inclusive duermen en la sabana en las épocas que no son lluviosas, y se dedican a arriar el ganado, reunirlo, vacunarlo, y desde niños están acostumbrados a eso. Entonces, son personas que tienen habilidad, que tienen condiciones para ser guerrilleros, y desde niños los reclutan allá, y eso sigue latente, eso no ha cambiado. Las guerrillas siguen reclutando menores allá en Arauca. Y también los nexos políticos, ya lo hemos mencionado tangencialmente, con Venezuela. Recordemos 1991, Chávez 92 intenta tomarse el poder, no lo puede, pero queda muy claro que tenía ya unos contactos avanzados con las FARC para darles reconocimiento como grupo que no es terrorista, sino que tenían estatus de beligerancia, y darles embajada en Venezuela para integrar la revolución bolivariana. Pero no era solamente Hugo Chávez. El libro Los secretos de las FARC, que lo publicó el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres a partir de los computadores de Raúl Reyes, tiene toda la información detallada de los nexos que tenían los gobernantes venezolanos desde tiempo A, y que ya habían hecho tanto las FARC como el ELN con distintos gobernantes de Venezuela acuerdos de relaciones en la frontera para que no se cometieran delitos de un lado, del lado colombiano contra los venezolanos, y podían convivir, porque en ese tiempo no eran comunistas como Chávez, pero era una forma de desestabilizar el gobierno colombiano por la múltiple fricción que ha existido en algunos sectores de la dirigencia política colombiana contra Venezuela, contra Colombia, en particular contra lo que ellos llaman la rancia oligarquía bogotana. Por eso cuando Maduro dice así, no está saliendo solamente del labio de él. Es que esa es una palabra, una palabreja que se ha utilizado muchos años en Venezuela contra la dirigencia política colombiana por los recuerdos de la época cuando Santander ordenó que Páez viniera a presentarse aquí a Bogotá a rendir cuentas, o cuando el señor Lino de Pombo se reunió con Michelena a trazar los límites fronterizos, por las decisiones políticas que ha habido. Venezuela ha tenido en su larga historia muchos gobiernos militares, y Colombia no ha sido el mejor socio en ese sentido. En Arauca muchos problemas, veíamos con la historia del libro del señor Gómez, que se rebeló, hizo una rebelión en Colombia, en Arauca, contra el Estado colombiano recién terminada la guerra de los 1000 días, apoyado por Venezuela. En la guerra de los 1000 días,
Hubo hasta combates entre los dos ejércitos en la zona de La Guajira por la influencia de Cipriano Castro en la guerra interna. Entonces vemos que hay un largo periodo de tensiones, y ahora con el tema del narcotráfico y la violencia y el cobijo que les da el señor Maduro, siempre ha sido complejo. Entonces, esta relación con los grupos ilegales colombianos ha tenido una larga data por algunas conveniencias, no como política de Estado venezolano, eso lo dejamos claro, sino con intenciones de algunos de ellos por sus intereses particulares. Adelante, mi coronel. Geográficamente, ¿cómo estaba distribuido el bloque oriental de las FARC cuando ocurrieron los múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio de Cravonorte, Arauca, en 1998, 1999, 2000 y 2001? Ayer veíamos el ataque terrorista contra Pajarito, Boyacá, cometido por este bloque, y analizábamos o referíamos que es medio país lleno de bandidos en sus selvas, dirigido por el Mono Jojoy, y resarcíamos que mientras tanto Timochenko, Iván Márquez y Pastor Alape estaban construyendo o fortaleciendo el bloque Magdalena Medio desde norte de Santander, Santander, Boyacá, nordeste antioqueño, sur de Bolívar, La Mojana y sur oriente de Córdoba. Más o menos esta era la zona, incluyendo la serranía de San Lucas y la serranía de Perijá, las dos formaciones cordilleranas. Entonces, Boyacá en ese tiempo era blanco de las incursiones desde el bloque oriental, y también tenía ya cuadrillas del bloque oriental creciendo, todo apuntando hacia Bogotá. Entonces, como vemos, el despliegue estratégico de las FARC no era solamente sobre la cordillera oriental, como se dice en inteligencia militar y como dicen los documentos de las FARC. El despliegue estratégico era desde el llano de la Orinoquía y gran parte de la Amazonía hacia la cordillera central para reforzar el plan del señor Tirofijo de llenar esta cordillera desde el sur hasta el norte del país, atravesando a Colombia en 45 grados y tomándose a la capital con 36.000 bandidos. Entonces esa era la dinámica de ir creciendo, de ir reclutando y de ir generando la zozobra. Por eso cuando el señor de Rux pinta en su informe que esto es aislado, está mintiendo, igual que cuando respira, porque en realidad, en la práctica, lo que estaban construyendo era unas repúblicas independientes en cada una de estas zonas, cooptando 30 ciudades del país, entre ellas, obvio, Arauca, Yopal, Puerto Inírida, Villavicencio, y, Puerto Carreño, San José del Guaviare y Mitú, irlas cooptando para tener el control terrorista. No es de tener un bandido cada metro controlando el terreno, sino por medio de la presión terrorista causar tal desazón a que se considerara una gran zona liberada y bajo el dominio de ellos. Y entonces aquí es cuando aparecen los especialistas en lo que no saben, diciendo que hubo una guerra de movimientos, y eso no es cierto. Aquí lo que hubo fue unos ataques con unidades terroristas organizadas a manera de unidades fundamentales de infantería ligera, dotadas con elementos artesanales de artillería guerrillera, que atacaban sorpresivamente y en masa a unidades desprotegidas y causaban zozobra en la zona. Eso es distinto a una guerra de movimientos, porque en la guerra de movimientos ya es control territorial, control de gobierno y combates abiertos territoriales como los que hubo en Irak y en Siria contra el Estado Islámico ISIS, en las ciudades de Raqqa, de Mosul, Tel Afar, donde los tipos ejercían control, gobernaban, imponían multas y le presentaban resistencia a la aviación, fuerzas terrestres de Estados Unidos, de Irak y al mismo ejército de Siria apoyado por Rusia. Eso es muy distinto. Eso sí es una guerra de movimientos. En Colombia no la hubo. Sí hubo una presión grande de terrorismo a gran nivel, pero pues aquí apareció algún mago de esos diciendo que era el
ya la guerra de movimientos, y ya en las universidades y hasta en las mismas fuerzas militares se habla de la guerra de movimientos, y eso no es cierto. Pero sí había un control territorial coactivo por medio del terror. Y sin embargo, como decía mi general Correa Castañeda, como mi Dios es de caballería, Colombia logró que la institucionalidad sobreviviera precariamente, pero sobrevivió en toda esta zona durante esa época de terror. Esa es la realidad de lo que pasó, mi coronel. Entonces, ¿cómo fundamentó la magistrada Rudestela Correa Palacios del Consejo de Estado los hechos ocurridos durante los múltiples ataques terroristas de la FARC contra los habitantes del municipio de Carabobo Norte? Mire, entre 1998 y 2001 hubo por lo menos 8 ataques terroristas fuertes contra el municipio de Carabobo Norte, y algunos abogados vivos, desde luego, para buscar su buena tajada, asumieron la representación de las víctimas y demandaron ante el Consejo de Estado la responsabilidad de la nación por estos hechos. Y aquí, en la sustanciación que hace la magistrada para condenar al Estado colombiano, que ya lo veremos más adelante, relata, por ejemplo, que los días 13 de abril de 1998, 19 de abril de 1999, 8 de julio del 99, 16 de enero del 2000, cita 5 casos, que son más. La población de Carabobo Norte fue atacada y describe cómo, y dice que se produjeron hostigamientos y que los policías que estaban en la estación de policía respondieron, que los combates fueron siempre varias horas, que el ejército llegaba y los apoyaba, o sea, la repetición de la repetidera. Y luego dice que como consecuencia de esto, lo que ya sabemos, que destruyeron viviendas, que destruyeron la caja agraria, que destruyeron el cuartel de policía, etc. Y que los agentes de policía construyeron barricadas en las vías adyacentes, como las conocemos en casi todos los municipios, pero que eso no fue razón suficiente para proteger a los policías, porque allí volvían los bandidos a atacarlos. Es decir, es como una dinámica de lo que pasó. Por eso decimos que el primer hecho que tomamos como referencia es el del abril del 98, pero que ahí hay varios. Y todo esto ocurre durante el gobierno de Pastrana, y ocurre mientras en el Caguán estaba el mono hoy paseándose Orondo con su barrigota y su actitud displicente, y los periodistas detrás de él como si fuera una estrella de Hollywood tratando de que les diera una entrevista, porque había que escuchar al comandante Jojoy o a Tiro Fijo diciéndoles que es que ustedes, los de la prensa, tienen unas cuenticas conmigo y no las hemos arreglado, y Andrés Pastrana viajando allá a arrodillarse ante Tiro Fijo, etcétera. Mientras pasaba todo eso, en Arauca estaban destruyendo sistemáticamente los poblados, porque quiero ser claro, estamos hablando nomás de Carabobo Norte. En los otros 6 municipios de Arauca ocurrieron cosas iguales o peores durante el mismo lapso. Entonces, de esa manera, la magistrada, para buscar condenar la nación, se enfoca en el caso de la señora María Mercedes Mendoza y de otros, pero aquí ponemos nomás el caso de esta señora que tenía su vivienda, señala la dirección exacta y la forma como fue destruida o afectada la construcción durante todas estas incursiones. Mi coronel, ¿cómo describieron los comandantes de la policía de Arauca las denuncias penales contra los terroristas del bloque oriental de las FARC por todos estos múltiples ataques terroristas contra los habitantes de Carabobo Norte entre el 98 y el 2001? Bueno, mi coronel, aquí vemos que en el folio número 51 del cuaderno número 2 del primer asalto está el informe que pasó, unos extractos del informe que pasó el comandante de la policía, y denuncia, por ejemplo, esto, que hurtaron 2 ambulancias del hospital. Eso se llama un crimen de guerra. Y el cura de Rux, por más de que quiera tapar, no puede ocultar eso, pero no lo nombra en su informe. Robarse una ambulancia, atacar una ambulancia, dejar un hospital sin los medios de trabajo o dispararle un solo cartucho contra un hospital, eso es un crimen de guerra que no tiene ninguna forma de amnistía ni de indultos. Pero aquí vemos que en este caso se robaron las 2 ambulancias y quién sabe qué más hicieron. Entonces lo resaltamos y ya pues el comandante describe lo que ocurrió.
Y en el otro informe, ya es de abril del 99, un año después, también destacan todo lo que hicieron los bandidos, cómo utilizaron las armas, que comenzó a las 2 de la mañana y hasta que llegó el apoyo de la Fuerza Aérea y del Ejército a respaldar a los policías. Pero en el expediente, que es como de 27 o 28 páginas de esta magistrada que nombramos ahora, están todos los informes transcritos en su forma, en su contenido esencial de lo que pasó. Aquí únicamente colocamos dos para ponerlos de ejemplo y demostrar que ese informe que hace la Comisión de la Verdad no tiene ni parecido a la realidad de lo que ocurrió en el territorio colombiano y que son documentos oficiales del Consejo de Estado, sustento de decisiones de una alta magistrada condenando a la nación, en los cuales queda plenamente demostrada la ferocidad de las FARC y el uso de acciones terroristas que no tienen ninguna legitimación en la guerra contra la población civil. Porque aquí se está condenando al Estado por la destrucción de unas viviendas, por las muertes de unas personas que ocurrieron allá. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que se olvide intencionalmente esto y que quede como si no hubiera ocurrido? Adelante, mi coronel. El coronel, ¿cómo describió el diario El Tiempo uno de los múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio de Carabonorte, Arauca, en este caso específico en 1999? Pues mire, mi coronel, por la hora en que se publica la nota en el periódico El Tiempo y por la fecha, y si uno lee el contenido, se da cuenta que en ese momento ya, con la evolución que ha tenido la comunicación electrónica y la actualización de los portales electrónicos y de los medios de comunicación, se era presentando apenas como un reporte parcial de lo que iba llegando. No es como en las épocas antiguas, que el periodista viajaba allá y se iba para la oficina de Telecom y desde el Telex enviaba todo, o cuando ya apareció el fax, enviaba el fax a Bogotá, o por teléfono dictaba y aquí le copiaban. No, ya aquí es casi al minuto, al momento, iba contando aquí uno de los asaltos terroristas de las FARC allá, de los que hemos mencionado, y hace una breve descripción que nos deja la idea de cómo estaba el país, porque mientras esto estaba ocurriendo en Carabonorte y otros municipios de Arauca, el mismo día estaban atacando una población en el Cauca, en el Putumayo. Eso es una sistematicidad y obedece a un plan estratégico, y ya lo hemos venido reiterando porque eso hay que repetirlo y repetirlo, que no puede tener ninguna justificación como la dan el señor de Rux y la da la JEP diciendo que fueron hechos aislados que ocurrieron como consecuencia del conflicto. Aquí lo que se ve es lo contrario. Son hechos premeditados, planeados, sistemáticos, sistémicos y sostenidos en el tiempo que indican una barbarie terrorista contra la población, y eso no ha debido quedar en el Pacto de La Habana, ni mucho menos en la JEP, pero le dieron la vuelta y la ONU se prestó para el show ya que no produce nada. La ONU es incapaz de ponerle coto a Siria o ponerle coto a Yemen, porque ahí están los poderosos. Entonces es mejor venir aquí a un país tercermundista, como diría el maestro Sánchez Juliao, de andígenos, y meternos el cuento de que ellos hicieron lo mejor que podían para la paz de Colombia y que es obligación darle a estos bandidos casa, carro y beca. Pero aquí vemos los hechos que son muy reales y son publicados por medios y sobre todo en fallos judiciales de los más altos tribunales. Adelante, mi coronel. Entonces, ¿por qué según los medios de comunicación nacional e internacional se condenó a la nación a pagar 334 millones de pesos a las víctimas de los múltiples ataques terroristas de la FARC contra los habitantes del municipio de Carabonorte? Eso fue en un solo paquete. El total de los daños fueron, o el total de la condena fue por 4.000 millones a varias entidades o a varios casos. Y aquí en este caso se repitió algo con lo que siempre han justificado los magistrados, a pesar de que el Ejército y la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa
presentaron pues obviamente las razones de lo que realmente había ocurrido, pero uno se queda dudando a ver si es que también hay otros intereses que se mueven seguramente por allá, porque adujeron que ni el ejército ni la policía tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la región. Uno siempre mira que en estos fallos que toman estos magistrados, y por eso es tan ilógico que la justicia penal militar, haciendo un paréntesis, pase a ser controlada por estos civiles, o que la JEP sea la que juzgue a militares, es por lo siguiente, porque aquí dicen que no tomaron las medidas, pero es que estos sujetos asumen, es como si los soldados que están en Saravena, Arauca, de su puesto de mando, estuvieran exclusivamente ese día para cuidar ese punto que la guerrilla atacó, y como si en el resto del departamento y del país no pasara nada, y como si en el mismo Saravena, por decir un ejemplo, no estuviera pasando nada. Entonces, ¿por qué no estaban listos allá para repeler el ataque? Y lo mismo, ¿por qué 10 o 15 policías mal armados con unas carabinas viejas, fusiles y apenas una carga básica no tenían mejores medidas de seguridad para protegerse? Y lo mismo cuando la policía ya después de tantos asaltos colocaba esas barricadas, esas trincheras ordinarias y mal hechas, de insuficiente resistencia, pero era lo que había en la región y lo que tenían para protegerse. Entonces venían las tutelas y las demandas que estaba afectando a la población civil, que no sé qué cosa, y hasta ordenaban quitarlas. Entonces, uno no entiende esa doble moral, pero también es el desconocimiento, la ignorancia que hay en esos tribunales, y por esa razón, en la mayoría de los casos que hemos visto aquí, que ya ha sido condenada la nación, siempre aducen lo mismo, y llegan hasta la aberración de decir que es válido atacar una escuela de cadetes o una escuela superior de guerra, porque adentro hay militares, no importa que estén desarmados y que estén en actividad académica, pero son un objetivo válido según ellos. Y por su parte, las FARC han venido insistiendo que las muertes de Jojo y Cano y todos estos bandidos no fueron operaciones legítimas, sino que fueron asesinatos. Y al ritmo que vamos, terminarán no solo condenando al Estado por eso, sino que el Papa Francisco los irá a canonizar. Adelante, mi coronel. Mi Y coronel, coronel, ¿cómo ocurrió en el 2001 un nuevo ataque terrorista del bloque oriental de las FARC contra los habitantes de Cravo Norte? Pues, mi coronel, ocurrieron de esta misma forma, y aquí presentamos una foto de la cual hablaremos más adelante. Hicieron una cantidad de ataques contra la población civil porque ya el proceso de paz del señor Pastrana estaba yendo hacia el fin, y a todos los que asesinaban les dejaban un letrero parecido a esto: por sapo, por informante del enemigo FARC-EP, y asesinaron a varias personas allá. Pero como repetimos, algunos son personas que iban a buscar fortuna, que iban a trabajar en las petroleras o al tráfico o con los grupos ilegales, porque allá también llegaron los mal llamados paramilitares. Entonces los levantaban, como dicen ellos, y los asesinaban. Les dejaban ese cartelito por sapos. Pero fueron varios. En el 2001, cuando Pastrana estaba viajando por el mundo buscando el Premio Nobel de Paz, ellos estaban sembrando el terror. Inclusive, recordemos que no en Cravo Norte, pero sí en la zona, por esa época secuestraron a 3 indigenistas estadounidenses y los fusilaron, y el castigo que les puso el Mono Oboy era que aprendieran a leer y escribir los que han cometido el crimen, y no los quiso entregar a la justicia. Y el señor Pastrana, con tal de que le dieran su Premio Nobel de Paz, era lo que él quería, se hizo el loco y no hizo ninguna presión para que se pararan los diálogos hasta que no entregaran a los responsables de ese crimen, y no pasó nada. Adelante, mi coronel. mi coronel, en 2019, el portal electrónico News Media publicó una escabrosa cifra de asesinatos perpetrados por las FARC en Arauca, después de la firma del pacto FARC-Santos. ¿Podría aportarnos algunos datos y reflexiones al respecto? Claro, mi coronel. Entonces nos quedamos en el 2001, ¿cierto? Y hay 18 años de bache para que esto ocurra. Y no es que hubo paz y amor durante los 18 años, que eso es una larga historia de acciones criminales. Recordamos el lanzamiento permanente que hay de cilindros contra la Brigada 18, inclusive ahí perdió la vida un oficial muy conocido del Arma de Ingenieros.
le han reventado volquetas cargadas de explosivos cerca a las garitas o cerca a la guardia, ha habido secuestros, ha habido incursiones del otro lado de la frontera. Eso es una historia larguísima, pero pues se nos irían aquí horas y horas recontando todo eso. Entonces digamos que en el año 2016 el señor Santos firma el pacto con estos bandidos y supuestamente entran en paz. Y comienza el año 2019, por citar un ejemplo, y se publica que para el mes de julio, 6 meses y 10 días después de iniciar el año 19, las FARC, las solas FARC, habían asesinado a 114 personas en Arauca, muchas de ellas en Carabobo Norte. No todas, pero sí muchas. Y que estaban imponiendo el terror y a todos los asesinados les dejaban este letrero. Y eso por no nombrar lo que hubo a principios de este año, ¿no? Que recuerden que una masacre terrible entre las FARC y el ELN para iniciar el año nuevo del 2022. Pero aquí hablemos nomás del 19. Entonces hay fotos, hay documentos, hay testimonios y hay expedientes abiertos. Entonces uno se pregunta si eso está pasando en Arauca y que las FARC asesinan de esa manera, como lo han hecho toda la vida ya y lo el ELN, ¿por qué el señor de Rux en su informe no menciona eso, sino que habla que se firmó ese pacto y de ahí para allá son las FARC los que siempre han sido los ángeles celestiales y que el Estado es el que tiene la culpa y que lo que hay es, como dijo el señor Petro, que implementar a rajatabla lo que nos dice ese informe? Y aquí tenemos las fotos recientes y reales de lo que pasó, que toda la vida ha sido costumbre el cartelito, por sapo, por informante. Eso lo han hecho muchísimas veces desde esa época y aquí lo volvieron a hacer en el 19. Y están metidos en el narcotráfico y en la frontera y las relaciones con Venezuela, que es otro tema que ni el cura lo nombra, ni la JEP se preocupa por investigarlo. Eso debía ser una de las líneas de la investigación de la JEP, las relaciones de gobiernos extranjeros, y a esos bandidos había que pedirlos aquí, por más de que han sido presidentes, que vengan y paguen por los delitos que cometieron, pero pues no se hace. Adelante, mi coronel. ¿Por qué la ONG Human Rights Watch publicó en su portal que en el 2020 los terroristas son los policías en Arauca? Este es otro de los aspectos dolorosos. Estamos hablando ya estamos en paz, ¿no? Esta es la paz de Santos. Y aquí la Human Rights Watch hace un informe largo y publica que en todo el departamento de Arauca los que tienen el control sobre la población son los guerrilleros y ejercen hasta funciones de policía. Y eso es cierto. No porque no haya policía y no haya ejército. Es que tienen el poder de la coacción y tienen la facilidad, que es dificultad para el ejército, que no puede estar ni cada metro ni todos los días en el mismo sitio. Entonces ellos sí están ahí, tienen la metodología de moverse con sus milicianos, que fue lo que no se tocó para nada en el pacto FARC-Santos, y por medio de esos milicianos y las organizaciones clandestinas que ejercen el terror, pues controlan las personas y hasta se reparten las zonas entre las FARC y el ELN. Y con la complicidad de la dictadura de Maduro, que pueden pasar de lado a lado y la Guardia Nacional los protege, están a sus anchas. Y fuera de eso, con el narcotráfico que corrompe tantas grupos humanos, pues ahí tenemos todo un caldo de cultivo y un abandono del Estado. Entonces, a Arauca lo que le falta es presencia institucional, desarrollo y, desde luego, el combate a la corrupción que ha sido eterna en ese departamento. Departamento muy rico que vive en la pobreza, porque si en el Chocó roban, en Arauca no se quedan atrás. Y eso es la causa de que estemos como estemos. Y por eso Human Rights Watch, que puso sus personas a vigilar allá, y además que es muy proclive a resaltarlos, publicó ese documento que es muy respetado en los ámbitos académicos, porque es de una entidad que supuestamente es imparcial, y publica eso, y ahí quedan los testimonios de lo que pasa. Mi coronel, ¿fue realmente el pacto FARC-Santos el paso para la paz en Arauca? No, coronel, miremos nomás esta nota más reciente todavía del año 2021, otra masacre cometida ya, y han surgido más, y en todas la misma cosa, que las FARC llegaron,
que sacaron la gente de las casas, que les cobraron cuentas y que luego los masacraron, que les robaron, y declaraciones de todos los oportunistas, el defensor del pueblo diciendo que eso no puede pasar, que eso la Defensoría del Pueblo rechaza enérgicamente y que está atenta a la defensa de los derechos humanos y bla, 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 y que se hizo un consejo de seguridad para cambiar eso, y aparecía el ministro Molano que hablaba hasta por los ojos, repitiendo las mismas historietas y agregándole siempre, y es que están al otro lado de Venezuela y vienen y hacen el daño y se van. Eso es lo que decía Molano siempre. Y ya hizo un consejo de seguridad y le vamos a meter más tropas. Es que el problema no es de más tropas. Esa es una parte de la solución. La solución es de el Estado presente, con educación, con desarrollo, con políticas de fronteras, con proyectos agroindustriales, con proyectos de desarrollo, con integración, que es lo que no existía allá. Entonces, como no existe eso, hay desocupación de la gente, hay facilidad de que se metan al delito y se vuelve un círculo vicioso. Y quiere decir que el pacto que firmó Santos con las FARC es espurio y que solo sirvió para legitimarle su premio Nobel, más no para arreglar esta conflictividad y estos problemas tan profundos que hay allá. Mi coronel, como resalta Fundel, nuestra fundación, la memoria de los niños víctimas de la crueldad y la sevicia de las FARC, y en este caso específico, los múltiples ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio de Clavo Norte, Arauca? Pues la Fundación siempre quiere resaltar la niñez víctima de la violencia terrorista de las FARC en dos campos: el reclutamiento, cómo los reclutan, los engañan, les pervierten el resto de su vida, y cómo los obligan o los inducen a cometer actos criminales. Y por otra parte, la cantidad de niños que quedan víctimas físicas y psicológicas de esto, porque un niño que sobrevive a una toma guerrillera, así no le haya pasado nada, ya le dañaron el ADN. Eso de por vida va a tener en la mentalidad ese recuerdo atroz de ver un pueblo destruido, de ver cuerpos despedazados, de ver todo lo que era el progreso que él consideraba en su niñez un progreso completamente arrasado, y de ver un poco de bandidos armados y con botas de caucho y gritando y pintando las paredes y asesinando gente en los parques. Eso queda metido en el ADN y no se puede olvidar nunca. Entonces, de esa manera nosotros siempre queremos resaltar el drama de la niñez víctima de la violencia terrorista de las FARC. Mi coronel, Señor, al término formal de cada episodio de la memoria histórica, uno conta el conflicto armado que realiza nuestra fundación. Usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a los múltiples ataques terroristas de la FARC contra los habitantes del municipio de Cravo Norte, Arauca, entre 1998 y al 2001? pues muchas, ¿no? Y vemos que no solo en Cravo Norte, sino en Arauca y en el resto del país había una secuencia de ataques terroristas hilado uno con otro para causar zozobra y generar control territorial y territorialidad del avance de las cuadrillas, para llevar el mensaje al resto del país, sobre todo a las capitales, que el país regionalmente estaba siendo desbaratado y que estaba en poder de ellos y que podían destruir
y atacar e imponer su justicia y su ley, o sea que hay que entregarles el poder. Ese es más o menos el mensaje sistemático y a lo que apuntaban. Todo esto es consecuencia de que los gobiernos sucesivos jamás interpretaron el plan estratégico de las FARC consolidado en las conferencias séptima en 1982 y octava en 1993. Y ahí están todas las líneas de acción. Y curiosamente, ni el cura de Rux ni la JEP se fijan en que lo que dice ahí es la hoja de ruta para destruir a Colombia y que la cumplieron a rajatabla con el fin de desarticular completamente el Estado. Eso no se nombra ahí. Siempre se maneja es como si fueran unos eventos que van sucediendo como la dinámica de una guerra y la respuesta de unas guerrillas que se sienten agredidas por la acción del Estado, pero existiendo ese documento, y es más que las FARC lo publican en sus páginas, y es más que Timochenko y los demás bandidos que ahora son congresistas dicen que no renuncian a sus principios revolucionarios y que no se arrepienten de nada de lo que hicieron y que tampoco nunca expresan, porque nunca lo han expresado, que renunciaron al plan estratégico. Entonces, uno no se explica por qué esto, teniendo tantas pruebas, no se documenta de esa manera, sino que se tergiversa y se presenta de otra. Esa violencia calculada en las 30 ciudades que ellos habían marcado en el mapa como los puntos de despliegue hacia Bogotá y hacia las capitales, incluidas las capitales dentro de esas 30, era como la prioridad 1. Y la prioridad 2 eran los municipios de la periferia, valga el ejemplo, de Cravo Norte. Entonces, por eso fue tan sistemático en 3 o 4 años esa cantidad de ataques reiterados y de la misma manera, porque sabían que como lo hacían en diferentes partes del país, no había la suficiente capacidad militar para contrarrestarlos, ni la claridad político-estratégica del señor Pastrana para reorientar tanto lo que ocurría en el Caguán como la dirección de las fuerzas militares y sus apoyos logísticos y operacionales. Ese terror que se centró en la población civil tenía como sustento, lo hemos dicho y reiterado y hoy lo repetimos, unas organizaciones sociales infiltradas por la guerrilla, manipuladas por ellos y dirigidas a generar siempre el descreimiento de la población civil frente a la institucionalidad, el desprestigio de la fuerza militar, es decir, toda una guerra política articulada en el campo social, económico, cultural, jurídico, propagandístico, militar, de inteligencia, lo que es la teoría de la guerra política. Todo eso lo hemos dicho y tenemos que repetirlo hasta la saciedad, es por la laxitud de los gobiernos. El problema no es militar, el problema es político. Es que los gobiernos no han tenido la claridad de lo que toca hacer y lo han mirado es como que esto es un problema ya de militares y bandidos, y cuando haya que hablar los militares se hacen a un lado y hablamos entre nosotros y cuadramos todo y aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta y rumbea. La importancia estratégica de Arauca, no solo por ser fronteriza, sino por estar ubicada en la parte más nororiental del triángulo ABC y en una línea de 45 grados también más o menos hacia la capital de la República, teniendo todo ese espacio para avanzar e ir creando cordones de milicias y grupos criminales, es fundamental en el desarrollo de cualquier plan revolucionario para la toma del poder en Colombia. Y aquí vemos que durante todo ese periodo los explosivistas de las FARC y los pisasuaves fueron tomando más y más preponderancia, porque muchos de los actos de pistoleo y de colocación de petardos y de trampas explosivas, emboscadas, fueron realizados por ese par de grupos, o por los explosivistas que se volvieron expertos en lo que llamaban ellos las ramplas, que son esas rampas que utilizan para hacer lanzamientos de cilindros y de artefactos explosivos, y la acción de comandos terrestres que les resultó muy efectiva, y sobre todo en el llano, donde el campesino llanero, como ya lo vimos, puede andar a pie descalzo, puede dormir a la intemperie, puede sobrevivir con un pedazo de panela y carne asada, y son hábiles para cazar, entonces se pueden meter muy fácil entre el monte y están acostumbrados a ese tipo de vida. Y desde luego la incidencia del narcotráfico y la minería ilegal dentro y fuera de Colombia, en la frontera con Venezuela, multiplicó
el accionar de las FARC y le dio una dinámica de más potencialidad en su acción criminal. Y finalmente los nexos internacionales en esa frontera, Venezuela, fueron muy amplios. El diputado Tino Figueroa, enlace directo con Rodríguez Chacín y con Maduro, que después fue canciller, que era en ese tiempo un sindicalista, con Chávez, con Daisy Rodríguez, con todos los bandidos que pertenecen al gobierno venezolano, que son de los mismos y con las mismas, y que ahora el señor Petro los está legitimando. Y que el señor de Rux, si hubiera hecho la verdad, hubiera dicho la verdad, debería sacar en claro que Venezuela es cómplice de las guerrillas, y lo mismo el señor Roy Barreras, que es el embajador ahora hasta de la paz, es el canciller de la paz. Ocultan todos, haciendo de los que no son con ellos, que en Venezuela han sido cómplices de la guerrilla y que no tienen ninguna legitimidad ni validez para validar, valga la redundancia, lo que se está haciendo allá con el ELN. Pero esos nexos internacionales se olvidan, y como quedó claro, los computadores de Reyes también estaban funcionando en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Chile, en Panamá, con los partidos comunistas, y de eso no se menciona nada en el informe del señor de Rux. Adelante, mi coronel González. Mi coronel, este es mi comentario. El municipio de Cravo Norte tiene su origen desde los primeros años de la conquista, cuando Nicolás de Federman, en la década de los 1530, envió a un evangelizador jesuita a ilustrar y pacificar a los habitantes de la región. 300 años después, tuvieron participación en las tropas que integró el general Santander, que se unieron al ejército del libertador Simón Bolívar. Pero esta larga historia vino a ser perturbada en el siglo XX por los grupos terroristas del ELN y las FARC, quienes, influenciados con las fracasadas ideologías comunistas, se dedicaron a aterrorizar a sus habitantes, amenazando con chantaje, robos de ganados, tierras y con crímenes durante varios años. De tal forma que es casi que increíble que ahora otro sacerdote jesuita, dotado con un jugoso presupuesto para narrar la verdad de tan históricos sufrimientos del municipio, no se haya tenido en cuenta para dejar claro testimonio oficial de lo que sus habitantes han vivido, cuando para ello solo bastaba recopilar los testimonios de sus víctimas o el de las tropas del Ejército Nacional que ahora han combatido para rescatarlos de la nueva esclavitud. Un esfuerzo muy merecido, ya que ellos, 200 años antes, lucharon contra el Imperio Español por la libertad de todos los colombianos. Motivos como estos, la Fundación Liderazgo y Transformación ante la injusticia con sus habitantes, por medio de un mal llamado Informe de la Verdad, decidió dejar testimonio verídico de sus pobladores, porque este distorsionado informe, en lugar de haber reconocido a las víctimas, es una tergiversación para acusar al gobierno nacional de ser el culpable de tan atroces crímenes, cuando debía rendir justicia a otro de los varios eventos de la muy larga historia nacional que hacen parte importante de sus patrióticos aportes como creadores de Colombia desde hace casi 5 siglos. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, escuchando su reflexión, concluye uno que la función de un Estado, al ser integral, al ser ejecutiva, legislativa y jurisdiccional, pues tiene que actuar en consecuencia, en bloque y al mismo ritmo. Y que si no se actúa en bloque, ni al mismo ritmo, ni con la misma intensidad, ni con la intención de institucionalidad, ocurre todo lo que usted describe, porque está permeado, es débil, no tiene sus líneas de acción muy débiles y son permeables por cualquier lado, para que la desinstitucionalidad se apodere por medio de la violencia y la corrupción, que sigue siendo soportada en la ignorancia. O sea, es como son círculos viciosos
que se repiten y que no se resuelven únicamente con una acción militar. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel, esa socia entre narcoterroristas solo factible alrededor de acciones crueles y despiadadas, financiadas por la gasolina de la droga, la extorsión y el secuestro como principales actos execrables contra la población, especialmente la campesina e inerme, dan obligatoria necesidad a todos los colombianos a enterarse y difundir la verdad verdadera solo relatada en nuestro programa, recordando que el desconocimiento de estos sucesos nos obliga a vivirlos de nuevo y seguramente con mayor crueldad. Hoy vuelven a la palestra apareciendo como los nuevos santos, como las inocentes monjitas de la caridad, sin mostrar las manos ensangrentadas que tienen. Es ahora la narrativa de los actores que la vivieron en propiedad y que llevan consigo la evidencia de la pérdida de sus miembros, generalmente inferiores, pero en su mente estará siempre presente su verdad, su verdadera vocación de servicio y compromiso patrio, con la defensa y protección comunitaria y el amor por nuestra democracia e institucionalidad legal, acorde con nuestra Constitución Política de Colombia. Para la reflexión, de acuerdo con lo expresado en el programa, contémosle la verdad a nuestros hijos y nietos. No dejemos a libre intervención de otros la historia verdadera de nuestro país, hoy más que nunca. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, deduzco de lo que usted dice que las soluciones de Estado y que para aquellas soluciones de Estado se necesitan partidos políticos fuertes, partidos políticos organizados, estructuras políticas, estructuras sociales, que es lo que ha flaqueado allá y sin embargo ha sobrevivido esta zona. Pero tanto va el cántaro al agua al que al fin se rompe, y eso fue lo que pasó en Panamá. No hubo nunca institucionalidad presente hasta que Panamá fue convencida y se nos separó y se escindió de Colombia. Vicencio, ¿tiene algún comentario final? Mi coronel, yo estuve en esa región y ahí fue donde me hicieron el atentado en Fortuna Arauca durante esa época. Y era la gran confrontación entre la FARC y el ELN, era por el control territorial, cosas que están sucediendo hasta en el momento actual todavía. Bueno, muchas gracias, Vicencio. Yo sé que usted tuvo allá su situación incómoda, pero es eso que no se menciona en el informe La Verdad. Pues llegamos al final del ejercicio académico. Los invitamos esta noche a continuar con nuestra programación de formar estadistas con visión de estrategas y mañana con otro evento de la historia, la memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.